Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Este domingo el presidente López Obrador estará de fiesta en el Zócalo. Este próximo 1 de diciembre, AMLO cumple el primer aniversario del inicio de su gobierno y ayer enlistó los que considera los 5 peores momentos de este periodo. ¿Cuáles fueron? Veamos el contexto. A unos días de cumplirse un año del inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha tenido problemas graves y enumeró los 5 momentos difíciles de su gestión. El primero ocurrió el 18 de enero, cuando la explosión de una toma clandestina de hidrocarburos provocó la muerte de 137 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo. El más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo. El segundo momento fue en mayo, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos y México no frenaba el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. La amenaza se contuvo a cambio del despliegue de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur del país para impedir el cruce de migrantes. El operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán fue el tercer momento más difícil citado por López Obrador. Tras los enfrentamientos que ocasionaron la muerte de 8 personas, el Gabinete de Seguridad decidió liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El 4 de noviembre, 9 integrantes de la familia Levarón fueron asesinados en los límites de Sonora y Chihuahua, evento que el presidente consideró el cuarto más complicado. Debido a que las víctimas tienen la doble nacionalidad, Donald Trump ofreció ayuda para eliminar a los grupos del crimen organizado. El último momento citado fue el asilo político a Evo Morales, medida criticada por la oposición en México y por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Janine Áñez. En su lista no se mencionaron temas como el desabasto de vacunas y medicamentos, las protestas por la creación de la Guardia Nacional, ni la renuncias o acusaciones de conflictos de interés contra funcionarios de la Administración Federal. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, el primer año de gobierno de López Obrador, los 5 malos, los 5 buenos puntos. El presidente ya escogió los propios, ya dijo que Tlahuelilpan fue el momento más doloroso, pero también se refirió a algunos otros. ¿Cuáles serían los 5 peores para ti, querida Ana Villagrán? ¿Coincides con los 5 que dijo el presidente o hay otros peores? Cuando hice la comparación de los 5 malos de él y 5 malos míos, sí coincidieron uno que otro. Okay. Pues, pero además yo no encontré 5 malos solo míos, yo encontré uno cada mes. O sea, yo creo que algo que lo que nos ha agobiado mucho es que no estamos terminando de hablar del error 1, cuando ya tenemos encima el error 2, entonces ya llegamos al error 80 y no hemos terminado de entender el error 3. Entonces yo creo que así se nos ha ido todo este año y que no me salgan con que están aprendiendo. A ver, el tema, yo comenzaría empezamos con la muerte de Marta Erika y de Rafael Moreno Valle, porque más allá de sus fobias, y se murió una gobernadora, punto. Y yo creo que no tuvimos el gobierno a la altura de ir a ver e investigar. Hoy no tenemos respuesta de por qué una ejecutiva de un gobierno local acabó muerta, punto. Después empezamos también con lo de la muerte, para mí también lo señalé, la reforma educativa. Yo creo que el primer acto de gobierno, la derogación de la reforma educativa, yo creo que fue lo más lamentable. También de la cantidad de 11,144 empleados de 17 secretarías de Estado despedidos. Es decir, mexicanos que muchos de ellos votaron por el presidente y el presidente llegó al gobierno y les quitó su trabajo. Ahorita te repito. Después, en septiembre, el desabasto de medicamentos. Ay, querido, por favor, esto es acoso. Morbing. A ver, septiembre. Desabasto de medicamento para personas del VIH. ¿Cuántos despedidos? Y el tercer mes consecutivo. Ana, ¿cuántos con más de despedidos? 3,000 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Estoy hablando de feminicidio y el señor no le toma importancia. Perdón, es que y también, estoy tratando de hablar. Es una mesa redonda, el no es un tema monólogo. también, es mi tiempo de participación, Alejandro, bueno, respétame un poquito. Además, el tema, miren cómo toma la broma. Tú has cuestionado los números. Además, que el tema de estaría bueno que lo repitieras. El tema de ¿Cuántos dijiste? Bueno, a ver, que cabe tus puntos, ahorita si quieres lo vemos. Entonces, yo encontré que coincidimos. El presidente señaló lo del huachicol. El presidente también señaló lo de Baja California. Y pues fueron como los que coincidimos. O sea, yo encontré más de 5. Y, o sea, lo que a mí me parece preocupante es que el presidente, aunque sí señaló errores que le dolían, no señaló muchas otras cosas que le dolieran a muchos mexicanos. Entonces me hubiera gustado tener la tranquilidad y el tiempo, que es mi tiempo de participación, sin que me estuvieran increpando de esta manera. Pero bueno, yo creo que sí es un año que nos deja mucho que desear. Y además también me gustaría señalar solo 2 cosas buenas. Sí, te iba a preguntar, ibas a decir eso. De hecho, quería más bien hacerlo al revés. Me fue el avión. Quería preguntar primero los me cuesta mucho trabajo encontrar algo bueno. Sin embargo, por ejemplo, el tema del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, yo creo que a pesar de que lo encuentro, y no solo yo, muchas personas ya lo han cuestionado mucho, yo creo que la intención es buena, sí creo que el país tiene que apostar más por sus jóvenes, no creo que los programas sociales sean la educación, la respuesta, pero creo que este programa no va mal orientado, sin embargo, tiene mucho que fortalecerse. Y otro, lo que sí celebro es que estamos hablando todos los días de la corrupción.
O sea, sí, eso sí es un logro que puedo decir. Lo ha posicionado en el discurso público, en todos los niveles. Eso es un bueno. A ver, empieza con los puntos malos, Velos. A ver, yo No, ahí va. coincido. No, a ver, yo coincido en lo que decía el presidente. Sin embargo, a mí me gustaría aplaudir el tema de decirlo así de manera transparente, porque tenemos un expresidente que se fue sin disculparse con el país, como lo dejó. Tenemos a un expresidente antes de ese, que fue Felipe Calderón, que dijo en su último día en una entrevista con Adela Micha que le hubiera gustado empezar la guerra contra el narco antes. Entonces, tenemos este tipo de presidentes que no pueden aceptar los errores que cometieron, así como sus partidos tampoco lo han podido hacer después de tantos años. A mí me parece que es un presidente que de verdad nos está diciendo que le duelen y que son errores que sabe reconocer y que es importante porque algunas veces nos hemos cuestionado nosotras mismas si es que el presidente se puede cuestionar las cosas que han fallado, por lo menos en temas de comunicación, porque yo no creo que todo lo demás dependa particularmente de él. Sin embargo, claro que mi corte de caja es positivo en muchísimas cosas. Yo, al contrario de lo que decía Ana con el tema de las personas despedidas, la cifra que repetirá ahora... 11.144 empleados. Yo sí aplaudiría que eso se quedaron sin comer. Porque Felipe Calderón y Peña Nieto aumentaron en 30% la burocracia en espacios administrativos que lo único que hacían era doblegar tareas y que estaban ahí y que eran una suerte de aviadores en muchas cosas. Y eso hizo que se pudieran ahorrar, por lo menos con el tema de la austeridad republicana, 11,000 millones de pesos, que ¿Y no qué pasa es con poca esa cosa. gente? Yo sí diría también que el tema de reconocer espacios simbólicos, el tema de los jóvenes de 68, la paridad, por fin, que tenemos Eso no ahora. es triunfo de que López yo creo Obrador que ni de la más 4T. No, pero el tema tampoco de lo que pasó, que él reconoció como errores suyos, no dependen de él completamente. Y yo creo que el tema de la paridad sí, porque la gente que llegó con la 4T fue la que impulsó la paridad. Y eso es un reflejo del Es que presidente. eso es mentira, Estefanía. Eso Bueno, sí es yo creo mucha que es un mentira. reflejo del presidente al mismo tiempo. La gente que lo rodea, como No, a es ver, pero la paridad Olga Sánchez legislativa Cordero, Perdón, viene pero pues una te lucha pasaste. de A ver, multipartidista. histórica. yo sí creo que si Y no no es hubiera gracias sido... a la 4T. Paridad en su gabinete, eso ya es una cosa de Yo sí- Y que ahora haya yo sí- 50-50 en la Yo Cámara. sí no es creo un que logro si de no la hubiera 4T. sido por... Yo sí creo que si no hubiera sido Es de por todas las la manera mexicanas. avasallante en la que ganó la 4T y no hubieran llegado esos perfiles de mujeres tan listas para querer cambiar las cosas, no hubiera pasado. Yo sí lo veo y lo he platicado con otras compañeras, que sí Están es un triunfo equivocadas. sin duda. Sí es un triunfo sin duda de este gobierno que representa pues una cosa más igualitaria, ¿no? Yo también diría el tema de los programas sociales, sin duda, poner en el centro de las cosas para desnudar a la oposición como lo que es, que son racistas y clasistas en muchas cosas. Yo celebraría eso. También creo que tener un presidente por lo menos que es cercano en muchas cosas, que se acerca sin tener guardia de seguridad y la verdad, aunque les guste o no, la mañanera todos los días, este ejercicio en el que se puede cuestionar al presidente e increpar por lo menos todos los días. ¿Qué celebrarías que reconoces como errores de este primer año? Empiezo con Martín primero porque empezamos en el bloque anterior con Alejandro. ¿Qué ves tú, lo positivo y lo negativo? ¿Por cuál quieres que empiece? Pues no sé, es que de repente te veo como muy anti-4T, luego te veo más neutral, luego te veo más 4 Pro, entonces, híjole. a ver, Esa- ¿con qué es quieres independiente. empezar tú? No, a ver, a errores sí veo, la cancelación del aeropuerto fue un gran error, ¿no? Las consultas patitos que se han celebrado, o sea, tanto la consulta para el aeropuerto como la que se hizo en diciembre para el Tren Maya y otros proyectos, gran error. Los ejercicios de democracia directa a mano alzada, gran deserror, o sea, otra cosa, una malinterpretación enorme de lo que es la democracia, ataques a periodistas, a sociedad civil, a órganos autónomos, también desde el púlpito presidencial se me hace que son grandes errores, y lo de Culiacán. Lo de Culiacán, o sea, todo el mundo le celebra el que se haya retraído, pero, pues, a ver. ¿Tú lo ves como un error? No, eso es un acierto, pero pues a ver, el error De es que haber liberaran a entrado. un narcotraficante fue un acierto. El error es haber entrado. Entonces el Culiacán, o sea, Culiacán sí fue un error tanto de estrategia, de táctica, como de comunicación. Obviamente hizo una buena decisión y yo lo dije aquí al decir, bueno, pues ya no, o sea, ahí muere, la dejamos aquí en vez para no incendiar la ciudad. Esos errores. Grandes logros. Yo creo que el discursivo, y te lo decía el otro día, ¿no? El que estemos cuestionando absolutamente todo, yo creo que es sano en alguna medida, o sea, siempre y cuando podamos cambiar de opinión y siempre y cuando podamos tener un diálogo más o menos racional, mesurado, ponderado, que eso es obviamente algo ideal. Pero el de estar cuestionando, bueno, ¿cuánto deben de ganar los servidores públicos? ¿Cuál es la nueva división de poderes en el siglo XXI? ¿Qué función tienen los órganos autónomos? ¿Cuál es la función de la Corte? Si debe de acompañar al poder o no acompañar al poder. Todo este tipo de cosas son discusiones yo creo que muy sanas siempre y cuando, y repito, tengamos la prudencia y la actitud abierta a cambiar de opinión y decir, pues sí, estoy mal, ¿no? Que eso es lo que no veo.
y ya. Lo negativo, Alejandro, y lo positivo. No, pues coincido con la enumeración que hizo el presidente. Tlahuelilpan fue un momento muy difícil, Pero es que son momentos difíciles, muy son complicado. errores. Segundo momento, la familia Levarón, la masacre fue terrible. Un error grave, yo creo que el mayor error y la crisis más grave del gobierno fue lo que ocurrió en Culiacán, que culminó con la liberación de Ovidio. Ese fue un operativo muy mal planeado, fue un error grave y creo que ha sido la mayor crisis de este gobierno. Pero también creo que ha habido aciertos y que son muchos, y no en vano hoy el presidente termina su primer año de gobierno con altos índices de aprobación y muy por encima de sus antecesores, No le gana sin Fox. haber derrochado. No, por supuesto que sí, No, no mira, le gana Fox. te enseño una fuente Tus fuentes primaria. oficiales, Te enseño una fuente primaria, mira. Mira, una Que no fuente sea la de primaria. Ciro, ¿eh? Que no es de Ciro ni de En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo? La hace Alejandro Moreno, uno de los encuestadores más prestigiados, y la publica El Financiero. 68% Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto 44%. Y empezó con 80, ¿no? Entonces, con la empezó mitad de 80 y ahora está en sin los 60. derroches de Ha la bajado, publicidad ¿no? gubernamental y en cambio Ha haciendo una bajado. política de mucha Con todos los austeridad. medios en contra, sino la bajado. mayoría. Vicente Fox, pobrecito. con el bono de la alternancia, en un año ya lo había dilapidado, ya tenía 61%, y Felipe Calderón, cuando quiso legitimar su presidencia con una guerra en contra del narcotráfico, 64%. López Obrador, sin derroches en campañas de publicidad, está en el Pues si los tiene ustedes, 68%. ¿para qué quieren? A mí me sorprende ese 64% de Calderón, es bastante alto. Y también 61% de Fox. Pero se explica Cualquier mucho cosa arriba de por 60. esta idea de cerrar filas y apelar a la unidad nacional, Ok. declarándole la guerra en contra del crimen organizado, cuando venía de un proceso muy altamente impugnado electoral. Pero bueno, ¿cuáles son las buenas noticias y por qué creo que tiene este índice de aprobación el presidente? No son temas que se discutan en la estridencia, en la polarización, en la anécdota de la declaración del día. Pero, por ejemplo, una medida tan exitosa como fue el incremento al salario mínimo, que no incrementó en la inflación, Claro. tampoco tuvo efectos en la generación de empleos, pero sí generó mucho mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, los salarios promedio registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fuente primaria, subieron 4.57% en promedio. Y 1.23 millones de mexicanos, según el Coneval, otra fuente primaria, también salió de la pobreza laboral, es decir, de la pobreza derivada de los ingresos laborales, que por su propio trabajo no les alcanza para conseguir una canasta básica y rebasar la línea de bienestar urbano individual. La incorporación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar, creo que ese fue otro hito maravilloso de Pero este ese no es gobierno. logro del presidente. Por supuesto que es Eso un fue logro. en el Senado y fue gracias a una No. propuesta de la sociedad No. civil, ¿eh? Y A te ver, lo podemos no. presentar con fuentes de la a ver, sociedad civil. te explico cómo No es fue. un logro Te explico del cómo fue. presidente. Había presiones desde la sociedad civil para ratificar el convenio 189 de la OIT. Había demandas y acciones de inconstitucionalidad por discriminación en la Suprema Corte. Fallaron y la Suprema Corte emplaza al Instituto Mexicano del Seguro Social a transitar de un modelo de seguridad social de afiliación voluntaria a un régimen obligatorio. Y creo que ese fue de los mayores méritos para atender a uno de los sectores más vulnerados y más marginados de Pero hubo una los discusión derechos en el Senado, sociales. Fue gracias a eso. No, no fue gracias al Senado. Y luego el programa La Jóvenes iniciativa Construyendo el Futuro, de la pues sociedad también civil. tiene cifras Sí, importantísimas. nada más déjame decir una cosa, porque yo sí me estuve muy metido en ese tema de lo del acuerdo de la OIT. Desde el sexenio de Calderón empezó la presión de Sí. la sociedad civil. No lo quiso ratificar bien. No lo quiso ratificar en ese sexenio, tampoco durante los 6 años de Peña Nieto, a pesar de que decían de que sí, que no. Y fue en este sexenio, pero sí hubo una labor fuerte del Senado, una parte ejecutiva y una parte de sociedad civil. O sea, no es nada más la 4T, no nada No, más el gobierno. Pero sí fue Como voluntad tampoco política de la es- 4T. Sí, hubo voluntad unos política, santos, eso los sí. Pero es mexicanos voluntad se los política. agradecemos. Muchas Que la gracias. voluntad política sí faltó en los otros 2 Sí, sexenios. definitivamente. No, de hecho el Senado paralizó eso. Con Enrique Sí. Peña Nieto ya lo había suscrito el Ejecutivo, lo envió al Senado y ahí se congeló. Sí. Y ahorita sigue congelado la ratificación al artículo 189. Esto más bien lo facilitó el fallo de la Suprema Corte y la disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social a elaborar este piloto, y se tiene que ir por más. Cuyo director después renunció. Sí, y los criticó Sí. mucho y no Ay, ha ¿y eso solucionado qué nada tiene que de ver? eso. Cuyo nuevo director está haciendo un papel extraordinario, nada? por cierto. Sí, organizando desfiles, ¿no? Del 20 de noviembre. Ajá, bueno, no tiene Ahí nada se que lleva ver. su tiempo. Pero Exactamente, es que como ese Si no es el- puedes, ese si es no el puedes tema. debatirlo como con ustedes argumentos, no lo no lo analizan, hagas entiendo con por otras qué cosas. La dices que no tiene banalización, nada que ver. la banalización de los Sí. avances y la comparación de una anécdota muy con chido cambios su desfile del estructurales y 20 de noviembre, sistemáticos. pero muy mal la falta de Ahí está. medicamentos, Bueno, que no haya infraestructura en Tú hospitales y los sigue en el rencor, en los agravios y en no la sabes anécdota, cuánto mientras rencor. tanto el país está Es puro
avanzando y se está Sí, transformando. ojalá, y mientras tanto el ojalá país nos que está sea volviendo cierto cada lo que vez más dices, marginal. Ojalá que sí era. Bueno, Sí está doliendo. así está el país con puntos y contrapuntos. Vamos a una pausa. Avanza en la Cámara de Diputados el juicio político en contra de Rosario Robles. Si se aprueba el dictamen, será el Senado el que dicte sentencia y la resolución final. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.